Entonces, vamos a ver en esta enseñanza, en esta predicación, ¿por qué las pequeñas familias en la iglesia cristiana de la familia? Sabemos que nuestra iglesia no es una iglesia simplemente celular. Hay iglesias que el mover casi todo y genérico se da a través de la multiplicación, a través de las pequeñas familias. Es así que funcionan muchas iglesias. Entonces tienen como objetivo principal crecer en las pequeñas familias y multiplicarse. Es la iglesia celular. Nuestra iglesia tiene un modelo ministerial, por eso tiene tantos ministerios y tiene principalmente 4 áreas de acción: evangelismo, familia, educación, servicio. Tenemos en la iglesia 2 brazos que se extienden a la sociedad y son los brazos a través de las fundaciones: Fundación Universidad de la Familia y Fundación Nuevo. Pero en nuestra iglesia, las pequeñas familias son uno de nuestros valores y la manera de desarrollar nuestra misión. Nuestra misión en la iglesia es ganar y discipular vidas en intimidad con Dios. ¿Sabe? En nuestra iglesia, las pequeñas familias no son la única forma de expresarnos como siervos y ministros. Hay iglesias entonces que entra la persona, lo discipulan y lo preparan para abrir su casa. Hermano, nosotros no es nuestro esquema ese. Nosotros introducimos a los nuevos convertidos a las pequeñas casas para que de allí ellos desarrollen sus dones, sus talentos y sean enviados en las áreas de acción que tiene nuestra iglesia. Esa es la diferencia. Y a los ministerios múltiples. Entonces, ¿sabe? Entendemos entonces que las pequeñas familias ocupan un lugar de destaque en la vida de la iglesia. Y es eso lo que queremos hacer. Hacer que las pequeñas familias tengan, de cierta manera, no la exclusividad del desarrollo de la iglesia, sino que pasen a tener cierto destaque. Porque entendemos que cada miembro que no está involucrado en una pequeña familia y no está de lleno involucrado en alguna actividad ministerial, está excluyéndose de la vida del cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo hemos visto que no es simplemente una iglesia de cemento donde las personas vienen y se reúnen. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Jesucristo, donde Jesucristo es la cabeza y nosotros los miembros. Esos miembros, junto con el cuerpo, con la cabeza, se llama iglesia. Y esa iglesia constituye una familia y es un ejército que pelea la buena batalla de la fe. Entonces, mis amados, la iglesia cristiana de la familia es una iglesia también ministerial, pero también es una iglesia de pequeña familia. Analicemos por qué somos una iglesia que funciona y debe funcionar con un énfasis especial en las pequeñas familias. Yo quiero decirles que la experiencia que tenemos es que esta iglesia inició en una pequeña familia. En realidad, comenzó en mi consultorio, donde yo ejerzo mi profesión de médico. Entonces comenzó con una familia en especial, la familia Cronenbold, que la tía Nena es hermana de mi madre, y entonces siempre tuvimos una relación muy cercana. Y entonces, como yo quería que mis parientes conociesen, la mayoría de ellos vivían en Montero y tenía una hermana muy católica, porque era una seguidora de María. Entonces ella en ese tiempo
rechazaba todo lo que era el evangelio. Y comencé así, y esa pequeña familia se tornó entonces una iglesia. Inicialmente trabajábamos yo, mi esposa, mis suegros y mis hijas en ese emprendimiento. Y el Señor entonces, a partir de una pequeña familia, formó una iglesia. Y así como las células se juntan para formar un miembro y los miembros se juntan para formar un cuerpo, así también cada miembro se junta para formar una pequeña familia. Entonces la idea es que usted que no está participando de una pequeña familia, se junte, se agregue o entonces forme una nueva pequeña familia. ¿Y esto con qué propósito? Con crecer, con desarrollarse, con multiplicarse. Así como cada pequeña familia debe crecer y multiplicarse, y la gran familia de la iglesia se multiplica una y otra vez, y la multiplicación de las pequeñas familias dará el crecimiento de la iglesia. Queremos crecer en cantidad, pero también en calidad. Estamos preocupados no solamente en que aumenten los miembros de nuestra iglesia, sino que ellos tengan una sanidad real. Y ustedes ven que la iglesia tiene muchos ministerios donde vemos lo profundo de la vida de la persona. Estamos inclusive estimulando que si usted no ha recibido consejería, no ha sido ayudado personalmente, eso no es natural. Usted tiene que buscar una persona que lo ampare, que lo protege, que lo ayude a crecer, porque eso es sano y es saludable dentro del cuerpo de Cristo llamado iglesia. Uno de los grandes defectos de la iglesia tradicional es que usted entra y entonces se acabó el tiempo de comunión, nadie sabe nada de la vida del hermano y entonces vivimos una vida muy apartada de la realidad de la comunión entre los santos, que es la familia de Dios. Entonces, las pequeñas familias son una comunidad terapéutica y transformadora. Entramos personas llenos de defectos. Recuerdo cuando yo comencé mi vida cristiana, era extremadamente difícil relacionarse conmigo. ¿Por qué? Era una persona sabelotodo, autosuficiente. Pensaba que no necesitaba de las personas. Y muchas veces en mi relacionamiento respondía con las patas en vez de hablar con amor. Y el Señor tuvo que tratar y hacer mucho. Y tuvo que colocarme en muchas situaciones para yo poder transformar. Y todavía no he conseguido cambiarlo todo. Pero imagínense, he cambiado mucho. Entonces entendemos que esta es la vocación de una iglesia, ser un lugar donde hay vida, donde hay liberación, donde hay sanidad, donde nos sentimos en familia. He descubierto que lo que hace que las personas se queden en la iglesia no es la prédica del pastor, tampoco es el tamaño del edificio o la forma, la estructura física del lugar, tampoco son los métodos que hay de televisión, de radio, o las campañas evangelísticas. Todo eso sumado solamente llega al 20% de las conversiones. 80% de las personas que se quedan en la iglesia es porque han encontrado un ambiente familiar donde encuentra parientes y amigos que lo sustentan. Qué tremendo. 80%. Entonces, ¿sabe? El Señor me ha llegado, después de descubrir estos datos, a pensar, ¿cómo es nuestra iglesia? ¿Será que una persona nueva que llega, las personas lo reciben cordialmente? ¿Será que las personas que miran a un visitante le dan atención, le dan el cariño? ¿Será que estamos haciendo de nuestra iglesia una familia, un lugar de amistad, un lugar de comunión, un lugar donde la persona se sienta valorizado? Sabe, estamos aprendiendo, pero yo quiero confesar como pastor de la iglesia que nos falta muchísimo.
muchísimo. Un día estaba predicando y el Señor me mostró un joven nuevolero con un cabello largo, tenía una vincha, unos aretes, y luego yo estaba predicando sobre el tema de moralidad sexual y la inmoralidad sexual, y toqué el homosexualismo, las perversiones sexuales, y me dolía mi corazón porque vi a ese muchacho sacudido, no porque sea un homosexual, sino porque esa vida libertina, muchas veces de la moda, choca con el contraste de los principios bíblicos, y deseaba estar al lado de la persona para echarle el brazo con amor, que él no se sienta que la palabra, que es espada de dos filos, lo corta para matarlo. ¿Sabe lo que hace que muchas veces las personas abran el corazón para una administración fuerte, como debe ser? Es el amor de los hermanos. Pero muchas veces, ¿sabe? Esa carencia, esa amabilidad, ese cariño, esa sensación de familia, de amistad, es escasa. Y yo me vengo preguntando, ¿por qué, Señor? Y el Señor viene respondiéndome, porque las personas tienen un tiempo solo aquí en la iglesia y después desaparecen. Y no se ven durante la semana. Yo he descubierto que las personas que se ven durante la semana tienen comunión. Y cuando se agrupan tienen fuerza. ¿Por qué? Porque la comunión da fuerza, da vitalidad. Es como células que se juntan, forman y nutren un órgano. Pero ningún órgano se nutre teniendo las células separadas. Así también en el cuerpo. Un cuerpo no puede tener vida si no está unido, juntado por las coyunturas. Entonces, las pequeñas familias son una comunidad terapéutica y transformadora. Es en las pequeñas familias que yo conozco la vida de la persona, que charlo con ella, que sé que está pasando mal con su relación matrimonial, que sé que no tiene trabajo. Es en la pequeña familia que tengo la oportunidad de orar imponiendo las manos y orando específicamente. Hoy en día los cultos se volvieron un show. Dígale cómo se sentía antes y ahora después, mostrando poderío y todo. No digo que no se puede testificar, pero yo digo que el método de la Biblia, de la palabra de Dios, era un poco diferente. No era, venga aquí, siembre para un milagro, porque Dios es pagador de pactos. No era el método de Dios. Dios enseñaba que lo hacía por amor, por misericordia. Aunque existen principios de la siembra y la cosecha, Él está sobre su pueblo porque ama. Y Él dio mensajes tan reales como dijo, los pajaritos no saben sembrar y no saben cosechar, y yo los alimento. Y los lirios del campo que no saben vestirse, ni aun Salomón con toda su riqueza y toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ustedes no valen más que un pájaro o más que una planta. Ese es el mensaje del Señor, un Señor que ama incondicionalmente, que sabe amar y separar el pecado. ¿Sabe, mis amados? Entonces vemos que la casa es un lugar especial para volver al primer amor de la iglesia primitiva. San Marcos capítulo 1, versículo 32, muestra la modalidad del mover de la iglesia en relación a las sanidades, a los milagros. Y dice así, Marcos 1:32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Yo le quiero preguntar, ¿qué puerta es eso? A la puerta de su casa. Y sanó muchos a los que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces el creyente
crece saludable y aprende a escuchar y hablar. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no existe otro método para infundir fe. La fe no viene porque un pajarito o el Espíritu Santo posa sobre una persona y de pronto le vino la fe. Ese no es el método bíblico. Hay muchas personas que objetan que el ladrón de la cruz, alguien le predicó en la cruz, pero la Biblia dice que Jesucristo hizo 5 frases muy conocidas, pero no hizo ninguna predicación. Pero dice, el ladrón de la cruz murió porque Dios tuvo misericordia en el último momento de su vida. Y ese es un engaño, porque ese ladrón de la cruz conocía la doctrina de la resurrección. Y nadie puede conocer una doctrina si hay quien haber predicado. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hay muchos que necesitaron ver para creer. Lo vieron a Jesucristo resucitado, pero ese famoso ladrón creyó sin verlo resucitado. Y uno de las personas que dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron, seguramente, bíblicamente les puedo decir que el ladrón hace parte de ellos. Es más, es el Espíritu Santo que da convencimiento de pecado, de justicia, de juicio. Y este ladrón sabía quién era Jesús y sabía quién era él. Dijo, nosotros somos pecadores, pero él ningún mal ha hecho. Este famoso ladrón que aparentemente se convirtió a última hora, tenía conocimiento profundo de quién era Jesús. Entonces, amados, nosotros debemos entender lo que dice la palabra del Señor en Romanos. En Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vemos entonces que la fe viene por el oír la palabra de Dios y por otro lado, si queremos crecer tenemos que compartir lo que escuchamos en las reuniones, lo que ustedes escuchan en la iglesia, tiene que compartirlo. En el templo oímos para recibir la fe y en las pequeñas familias hablamos para crecer en fe. Hay una diferencia muy grande. La iglesia no es entonces un edificio compuesto por un montón de piedras. La iglesia de Jesucristo somos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Somos una familia. Somos un ejército del Señor. Y la Biblia dice, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre mi iglesia. Entonces, mis amados, la iglesia somos nosotros, piedras vivas que seremos edificados mutuamente. Somos constituidos habitación de Dios por el Espíritu Santo. Antes las personas para adorar procuraban un lugar, un espacio físico. Algunos, como los judíos, iban al templo y otros, según las costumbres, iban a los lugares altos. Pero el Señor le estaba diciendo que estaba surgiendo un nuevo estilo de adoración para aquellos que tienen sed de conocer a Dios. Les dijo el Señor, ustedes no van a beber una cosa que luego va a pasar y va a venir la sed. Yo les voy a dar agua que tiene vida y que nunca más tendrán sed, porque dentro de su interior correrán ríos de agua viva. Muchas personas entienden que adorar en espíritu es concentrarse entonces para poder hablar en lenguas. Yo no soy contra eso, hermano, pero lo que el Señor está explicando es que está diciendo, ustedes son el templo de Dios. En su interior está el Espíritu Santo y dentro de su interior van a correr ríos de agua viva para afuera. Y ustedes son el lugar de adoración a través de su cuerpo. Sus miembros son el templo de Dios y el lugar donde ustedes van a ofrecer mis sacrificios. ¿Sabe, mis amados? Entonces,
usted ha sido constituido habitación de Dios. El Espíritu Santo vive dentro de usted. La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 2, versículo 20 y 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, de quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, ¿sabe? La iglesia entonces, en primer lugar, debe ser un cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 15, dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, lo que la Biblia está diciendo, que todos nosotros hacemos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros es un miembro en particular. Un miembro no tiene acción si está actuando solo, pero si se junta a otro